Esta iglesia hermosa tenía una valentía que daba gloria a Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿no? Ellos tenían eso era una iglesia gloriosa, porque era gloriosa. La iglesia gloriosa de esta época en México y en cualquier parte del mundo, de nuestra nación, debe tener una iglesia que dará gloria a Dios, una iglesia gloriosa que el Señor mirará como una esposa y que está preparando para sí. Es una iglesia cuya valentía glorifica a Dios. En aquellos tiempos se necesitaba ser muy valiente, y también en la Alemania de 1715 se necesitaba ser muy valiente, y en otras naciones de la India y en otros lugares se necesita ser muy valiente, porque tu fe te expone a cárcel, tortura o muerte. Había habido un milagro. Los discípulos, los apóstoles habían sanado a un ciego de nacimiento. Entonces había una bulla allí con las autoridades religiosas y con las autoridades gubernamentales. Total que ellos fueron llevados al concilio y puestos en la cárcel, los discípulos. Y los dejan por allí y están en una junta los que los aprendieron. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres?, se preguntaban. Está claro para todos los habitantes de Jerusalén que efectivamente se ha realizado un milagro por medio de ellos. Es algo que no podemos negar, decían los líderes religiosos. Pero a fin de que este asunto no siga corriendo de boca en boca, el cristianismo, la predicación de Jesucristo y los milagros, pero a fin de que este asunto no siga corriendo de boca en boca, vamos a amenazarlos. Vamos a decir todos juntos: vamos a amenazarlos. 1, 2, 3. Vamos a amenazarlos. Ok. Las amenazas no eran mentiras y no eran sencillas. Te voy a meter a la cárcel. Sí, los metían a la cárcel. Te voy a poner en el cepo, que era una tortura cruel y dolorosa. Sí, los ponían en el cepo. Ahí estuvo Pablo y Silas. No. Se va a morir toda tu familia, como cuando Martín Lutero, ¿no?, que los quemaban vivos en la hoguera. Era cierto. Que les ponían un clavo ardiendo y les perforaban la lengua. Sí, era cierto. Era verdad. Que los acusaban de brujería y rebelión y les hacían torturas horribles como la Inquisición, que de santa no tiene nada. Era real. Así que ellos tenían que ser valientes. Cuando dijeron que los amenazaron en serio, era en serio y era malo. No es: ya no te voy a hablar, ya no vas a ser mi amigo, ya no nos vamos a ir al baile, o ya no vamos a ser novios. Esa no era la amenaza. Pero a fin de que este asunto no siga corriendo de boca en boca, vamos a amenazarlos para que de aquí en adelante no hablen más en el nombre de Jesús a nadie. Así que los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran nada acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan, los que habían hecho este milagro, contestaron: juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en lugar de obedecerlo a Él. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos oído y visto. Se necesita valentía. Es necesario. El Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Podemos lograrlo y debemos. Lo necesitamos. Ser valientes en todo el tiempo. Entonces, y ellos dijeron: no, pues no. Entonces el concilio los amenazó aún más. Ellos dijeron: no podemos dejar de predicar esto. Entonces el concilio los amenazó aún más. Ellos tenían el testimonio un poquito de tiempo atrás, lo que habían hecho con Jesús, con el primer martes de la iglesia. Ellos tenían el testimonio. Ellos no estaban bromeando. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todo el pueblo alababa a Dios por el milagro sucedido. Todos querían un milagro, así que nada de matarlos ni meterlos a la cárcel. Entonces los dejaron ir libres y ellos llegaron
y le contaron a sus hermanos cristianos en aquella casa todo lo que había sucedido, que los habían metido a la cárcel, que los habían amenazado, que los dejaron bien amenazados. Váyanse, pero cuidado y los vemos predicando porque no. Y entonces ellos llegaron y le contaron a sus hermanos, y sus hermanos dijeron: no vamos a dejar de testificar. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a orar. Y empezaron a orar. Después de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló, y todos fueron nuevamente llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía y de nuevo la bendita palabra de Dios. Amén. Ellos oraron. La Biblia dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Hacemos lo que la palabra nos aconseja, no lo que nos dice la gente o nos dice el corazón o dice el diablo. Ellos dijeron: no podemos dejar de testificar. Bueno, ya saben, se van libres, pero cuidado los encontremos predicando porque... Pero ellos oraron. Ellos oraron tan fervorosamente, tan diligentemente, tan estratégicamente, tan bíblicamente, tan proféticamente, tan sincera y abnegadamente, que la presencia de Dios se hizo tan palpable que el lugar tembló. Ese lugar tembló por la presencia de Dios. Nada es igual si está Dios. Nada es igual si Dios se hace presente. Nada es igual si tu oración está delante del único Dios. El lugar tembló. Su oración fervorosa, había muchos nuevos convertidos, así que también unos fueron bautizados inicialmente con el Espíritu Santo, y esto les hizo predicar con nueva valentía y nuevo denuedo la palabra de Dios.